Otro de los grandes personajes de la física, en los inicios de la física misma, es Johannes Kepler. Este personaje fue contemporáneo a Galileo Galilei y logró medir los movimientos de los planetas alrededor del Sol, por supuesto comprobando y confirmando las teorías de Copérnico y del mismo Galileo. Mediante 3 leyes fundamenta que los planetas se mueven alrededor del Sol en forma de elipse, en una elipse y no en un círculo como se pensaba, y que uno de los focos de esta elipse era justamente el Sol. Complementa tus estudios con este video y con este resumen y espero que te guste. Johannes Kepler terminó pronto sus estudios de teología. En la región austríaca de Estiria necesitaban profesores protestantes. Los licenciados de la Universidad de Tubinga eran muy apreciados en los países de habla alemana. En 1594, recién salido de la universidad, Kepler consiguió trabajo como profesor de matemáticas en un colegio protestante de Graz. Me ofrecieron un puesto de astrónomo, pero la verdad es que mis profesores tuvieron que convencerme de aceptarlo. No porque me preocupase que la ciudad quedase muy lejos, sino por la inesperada e indigna naturaleza de la materia y la escasez de mis conocimientos en esa área de la filosofía. Acepté, más dotado de talento que de conocimientos. Pero manifesté repetidas veces que me reservaba el derecho a aceptar un puesto mejor si me lo ofrecían. Lo que Kepler no sabía era que Graz era el centro de una guerra religiosa, que aunque local no era menos feroz. Dividía la ciudad en 2 bandos enemigos. En uno estaban los católicos de Augsburgo, en el castillo de Graz, con una institución educativa justo enfrente, la Universidad Antigua. La catedral de Graz era su iglesia parroquial. En el otro bando estaban los caballeros protestantes, con artesanos, mercaderes y el alcalde como aliados. Su institución educativa era la escuela universitaria, cuyos muros de cimentación aún forman un lateral de la antigua plaza conocida como Paradieshof. Como matemático en la escuela protestante, Kepler ganaba menos que un simple artesano. Tampoco era un profesor de talento. Tras un año, ni un solo alumno de matemáticas apareció por su clase. Por eso tuvo que recurrir a dar otras asignaturas también. Pero el empleo le dejaba suficiente tiempo para su investigación teórica sobre el universo. Cálculos que no había dejado desde su primer contacto con las enseñanzas de Copérnico. La Iglesia apoyaba la concepción del mundo enunciada por Ptolomeo. En el siglo II después de Cristo, el astrónomo griego situó la Tierra en el centro del universo, orbitada por los planetas del sistema solar e incluso por el propio Sol. Pero después de 1543, una nueva teoría hizo que el modelo de Ptolomeo resultase más dudoso. El astrónomo Nicolás Copérnico había dado con la solución, De Revolutionibus Orbium Celestium. Sobre el movimiento de las esferas celestes, fue el título del libro que situó el Sol en el centro. Pocos científicos reconocieron esa teoría como acertada. Kepler fue uno de ellos. En Graz trabajaba en su primer libro, Mysterium Cosmographicum. Como matemático creía en una lógica estética del mundo. Una bonita teoría, pero por desgracia incorrecta, pues suponía que las órbitas planetarias eran circulares. Le envió su trabajo al astrónomo más famoso de la época, Tycho Brahe, para su evaluación. Su respuesta le demuestra que no ha quedado muy impresionado. Vuestro libro, que vos denomináis como precursor de tratados cosmográficos, me pareció extraordinario. Vuestro buen razonamiento y vuestros sagaces estudios son brillantes.
En cuanto a mi apoyo en esas difíciles investigaciones, siempre contaréis con él, sobre todo cuando vengáis a visitarme. Y será un placer hablar largo y tendido y cara a cara de estos temas tan sublimes. Kepler envió otros 2 ejemplares del libro a la famosa Universidad de Padua, que estaba controlada por Venecia y se beneficiaba de su riqueza. Allí, un tal Galileo oyó hablar de ese libro. Galileo, que alternaba sus obligaciones docentes con las distracciones eróticas de Venecia, de inmediato aprovechó la oportunidad para ponerse en contacto con su colega alemán. Vuestro libro, doctor señor, que me llegó a través de Paulus Amberger, lo recibí no hace días, sino hace unas horas. Os agradezco por distinguirme con tal prueba de amistad. Sed valiente, Galileo, y manifestaos. Si mis sospechas son correctas, pocos de los matemáticos importantes de Europa estarían en desacuerdo con nosotros. Ese es el gran poder de la verdad. Si Italia os parece menos adecuada para vuestras publicaciones y encontráis obstáculos, tal vez Alemania pueda daros esa libertad. La invitación de Kepler provocó aún más dudas en Galileo, dudas que duraron 13 años. El ingenuo alemán evidentemente no tenía ni idea de lo que le importaba a Galileo. El poder de la verdad le traía sin cuidado. Le preocupaba su carrera. La luz de la verdad siempre está contaminada por la política. La Contrarreforma no hizo excepciones con la ciencia. Johannes Kepler recibió un ultimátum. O bien se convertía al catolicismo o abandonaba Graz. Pero Kepler y su familia decidieron empezar de cero emigrando a Praga. La lucha fraterna y la división resultante de la Casa de Habsburgo habían creado unas condiciones políticas en Praga más favorables para los protestantes que en otros lugares del Imperio Habsburgo, al menos entonces. Además, el matemático de la corte de Praga, Tycho Brahe, prometió recibir a Kepler con los brazos abiertos y buscarle un puesto. Pero la realidad fue muy distinta. Kepler quedó muy decepcionado porque Brahe, mucho mayor que él, no lo veía como un igual en términos científicos, sino más bien como un ordenador humano. El conflicto parecía inevitable. A Kepler le interesaban sobre todo los numerosos datos reunidos por Brahe. Este había pasado décadas documentando meticulosamente sus observaciones celestes. Cada uno de sus instrumentos cuesta más que toda mi fortuna familiar. Es un hombre rico, pero, como la mayoría de los ricos, no sabe darle buen uso a su dinero. Por eso era tan importante apartarlo de sus posesiones. Y con toda modestia, he contribuido a ello. Conseguí que publicase sus datos sin condiciones, todos ellos. La envidia muy bien pudo contribuir al veredicto de Kepler sobre su famoso colega. Tycho Brahe de inmediato le dio a su nuevo ordenador la tarea más difícil, la órbita de Marte. Marte describe los bucles más extraños del cielo nocturno. Hoy sabemos que se deben a la distinta duración de las órbitas de la Tierra y Marte alrededor del Sol. Tycho Brahe no estaba de acuerdo con la nueva concepción copernicana del mundo. Tenía una solución propia, la teoría ticónica. El Sol y la Luna orbitan a la Tierra, mientras que los demás planetas giran en torno al Sol.
La primera tarea del nuevo matemático de la corte imperial fue revisar los datos de Bragi. Bien interpretados, los datos desvelaron una información sensacional. ¿Creen que primero reflexiono sobre una hipótesis antigua, luego la adorno como me place y solo entonces paso a demostrar mis observaciones? Están muy equivocados. La verdad es que cuando una hipótesis se ha planteado y justificado mediante observaciones, siento el deseo extraño de investigar si es posible hallar una conexión natural y convincente en ella. Los datos de observación de Bragi, combinados con las interpretaciones de Kepler, se convirtieron en la base de la astronomía moderna. Kepler halló sentido a las interminables hileras de números en las tablas, la irregularidad de solo 8 minutos de arco en las coordenadas de la órbita de Marte obsesionaron al maestro matemático. La órbita de Marte no podía ser un círculo perfecto. El círculo excéntrico era la solución al problema, una órbita elíptica. Se había hallado la primera ley de Kepler del movimiento planetario. Los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Poco después, los datos sobre ubicación y duración de las observaciones de Bragi llevaron a Kepler a la segunda ley del movimiento planetario. Dice que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales durante intervalos iguales de tiempo. Si el mismo segmento de tiempo se enmarca en toda la órbita, las áreas triangulares que se crean tienen siempre el mismo tamaño. Kepler publicó esas dos leyes en su Astronomía Nova, Nueva Astronomía, en 1609. Esa obra tuvo un carácter revolucionario. Ahora, ingenioso Galileo, voy a darle a vuestro esfuerzo incansable el elogio que merece. Habéis dejado todas las reservas aparte y habéis permitido que vuestros ojos investiguen sin vacilar, ahuyentando todos los espectros de la ignorancia. Por la contundencia de vuestras pruebas, reconozco la increíble delicadeza de la sustancia celeste. Himmlischen Substanz. De niño, Kepler había sufrido la viruela y desde entonces padecía miopía aguda. Como no tenía un telescopio propio, le pidió uno a Galileo. Kepler quería estudiar el principio matemático del telescopio y tal vez incluso mejorarlo. Habéis despertado un gran deseo en mí de ver vuestro instrumento, para que, como vos, también pueda disfrutar del espectáculo del cielo. El telescopio que yo mismo uso ni siquiera es mío ya. El gran duque de Toscana me lo pidió para exhibirlo en su galería. En Florencia me pondré a fabricar telescopios lo antes posible para enviárselos a mis amigos. Aquí en Linz no contamos con servicio postal y los mensajeros se muestran hostiles hacia los intelectuales. Para Kepler, los resultados de su colega italiano parecían ir perdiendo cada vez más importancia. Kepler trabajaba de nuevo como profesor en un colegio religioso. Era un puesto como el que había desempeñado en Graz. Fue un paso atrás en su carrera, pero su vida privada era lo principal. Kepler se casó de nuevo, pero solo tras estar indeciso durante mucho tiempo entre 11 candidatas. ¿Fue designio divino o flaqueza moral mía que en los 2 años pasados o más mi mente explorase tantas posibilidades y yo haya buscado tantas posibles parejas, cada una tan diferente de otra? Si fue designio divino, ¿qué propósito se ocultaba tras las personas y sus actos? Llevaba la vida contemplativa de un estudioso de provincias con un empleo seguro, para quien ningún problema, por muy trivial que fuese, era pequeño. Él
el hombre que había medido el cosmos se inspiró en los comerciantes de vinos del Danubio para calcular matemáticamente el volumen de los barriles de vino. Por algún motivo desconfiaba del método de medición de Linz. El vendedor llegó con una vara de medir como único instrumento. No tuvo en cuenta la diferencia de los barriles, ignoró sus formas y no hizo cálculos. Introdujo la vara de hierro en ángulo en el orificio del barril lleno, hasta llegar al extremo inferior de los dos laterales circulares. El resultado científico de esa desconfianza se publicó de inmediato. La Nova Estereometria fue una de las 23 publicaciones de Kepler en sus 14 años de estancia en Linz. En Linz, Kepler tuvo al fin suficiente tiempo y paz para dejar que su curiosidad explorase un poco. El 15 de mayo de 1618 descubrió casi de pronto, según él mismo dijo, la tercera ley del movimiento planetario, que aún hoy en día es esencial para la astronomía moderna. El cuadrado de las órbitas planetarias es exactamente proporcional al cubo de los ejes semiprincipales de sus órbitas. Suena mucho más complicado de lo que es. Simplificando, significa que cuanto más alejado el planeta del Sol, más lento se mueve. A los pocos días de su descubrimiento, el 23 de mayo de 1618, Europa se sumió en el caos. La defenestración de Praga desencadenó la Guerra de los 30 años. Fernando de Austria respondió y comenzó la persecución de los protestantes. Linz fue ocupada por tropas bávaras católicas. Kepler recibió la noticia de que habían detenido a su madre e iban a juzgarla por brujería. Kepler trasladó a su familia a Ratisbona y él se mudó a Württemberg para defender a su madre en el juicio, pero este duró más de lo que se pensaba. Mi familia no corre riesgo de muerte. Y la nube sobre nuestra reputación se disipará gracias a la luz de la verdad. Pero se lleva la poca fortuna que tenemos y el juicio aún no ha terminado. Aunque la madre de Kepler no fue torturada, amenazaron con hacerlo y se lo describieron con detalle, pero no confesó nada. Como no pudo probarse delito alguno, la dejaron en libertad en octubre de 1621. La impetuosa conducta de ciertos individuos que no han sabido exponer las tesis astronómicas en el lugar idóneo y con el método adecuado ha hecho que la lectura de Copérnico, que se permitió durante 80 años, se haya prohibido hasta que mi libro se mejore. La acusación de Galileo iba dirigida a Galileo en Florencia, que como Kepler descubrió, estaba exponiendo sus propias tesis científicas con demasiada vehemencia. Pero nadie quería atacar al famoso erudito directamente, así que en su lugar, las tesis copernicanas, que también subyacían en las ideas de Galileo, se prohibieron. Una solución elegante. Desde entonces, todo el que dijese que la Tierra giraba alrededor del Sol era un hereje. Problema resuelto. Johannes Kepler al fin terminó la obra de su vida en 1624 con las tablas rudolfinas. Ahora la obra que le había llevado décadas solo tenía que imprimirse. Kepler quería publicarla en Linz, pero una revolución campesina puso fin a ese plan. Para protegerse a sí mismo, a su familia y a su obra, Kepler huyó de nuevo. Una vez más llevó a su familia a Ratisbona. Él siguió viaje en busca de dinero y una imprenta. El interés público tenía motivos prácticos. Las posiciones planetarias eran necesarias para la creación de los horóscopos. Cuanto más preciso el cálculo sobre las posiciones, más exacta la predicción del futuro. En la misma época, Galileo creía que al fin había llegado a la cumbre. Sobreestimando en gran medida su propio talento,
pisó terreno resbaladizo al negar la veracidad del modelo astronómico de Ptolomeo. Con esa herejía desafió públicamente a la Iglesia. Galileo intentó disfrazar sus ideas revolucionarias como un diálogo ficticio sobre las dos concepciones principales del mundo. Esperaba que así la Inquisición no tendría nada que atacar, pero se equivocó. El diálogo se convertiría en su obra principal y contribuyó tanto a su fama como a su caída. Kepler no hallaba modo de publicar sus tablas rudolfinas. Entonces intervino Wallenstein. El comandante en jefe del emperador era tan supersticioso como triunfador y daba mucha importancia a los horóscopos. Por tanto, valoró la obra de Kepler y le prometió un buen salario anual, más la imprenta de su castillo de Zagán. Kepler aceptó el ofrecimiento, aunque consideraba a Wallenstein un patrocinador poco de fiar. Debo darme prisa en terminar lo que empecé. Si tuviese que irme de Zagán, preferiría dejar algo terminado en vez de fragmentos truncados. Finalmente el libro se imprimió y se puso a la venta. Pero el 13 de septiembre de 1630, Wallenstein fue cesado por el emperador. Kepler tuvo miedo porque creyó que se quedaría sin medio de vida. Volvió junto a su familia a Ratisbona para pensar en su futuro y pedirle dinero al emperador, pero la tensión acabó con él. El 15 de noviembre de 1630, Johannes Kepler murió. Lo enterraron en Ratisbona, en el cementerio protestante, fuera de la ciudad. Medí los cielos. Ahora mido la profundidad de la tierra. Mi mente miró hacia el cielo. Ahora mi cuerpo terrenal descansa aquí.